Y ahora tiene la palabra el doctor Noguera. Bueno, muchas gracias, Héctor, por la nueva invitación que nos has hecho. Y bueno, voy a seguir reflexionando sobre algunas cosas que ya se han mencionado y ampliar un poquito la cuestión para el debate. Evidentemente, la filosofía de la biología es un punto de convergencia de estas dos grandes áreas intelectuales, tanto de la filosofía como un acto de reflexión, y la biología como una práctica científica que explora ese mundo natural. Y bueno, nace la filosofía de la biología como un área que trata de ser independiente tanto de la filosofía como de la biología, con un conjunto de problemas particulares y de preguntas particulares. Ya mencionaron algunos problemas aquí, y justamente el problema de la unicidad o el problema de la identidad que mencionabas ha sido una parte medular de las reflexiones de la filosofía de la biología, prácticamente desde que nace la biología con Lamarck. El viejo debate esencialista sobre la existencia real de las especies, o sobre la idea de que este es un imaginario de nuestra mente, y en realidad las especies no existen, las razas no existen, las variedades no existen, los grupos naturales no existen, sino solo son construcciones de nuestra mente, es lo que rompe esos viejos paradigmas y da inicio justamente al pensamiento evolutivo y a la biología como una ciencia autónoma. Y podemos ver que es un debate que no ha terminado, que sigue vigente, que sigue debatiéndose tanto dentro como fuera de la biología. Y bueno, la otra gran herencia que llevó a reflexionar en términos filosóficos es esta herencia mecanicista, que desde el mismo nacimiento del mecanicismo cartesiano surgen críticas y reflexiones sobre esta visión reduccionista, desde luego, que no era o que parecía no ser la forma adecuada de abordar al mundo orgánico. Bueno, estos viejos problemas unidos a otros más recientes, el reduccionismo genético, el determinismo, que también es una vieja cuestión filosófica, determinismo y indeterminismo, el papel del azar en las explicaciones biológicas, el papel de la contingencia, el problema de la emergencia, de los rasgos emergentes de los sistemas vivos. Pero también hay otros problemas propiamente que atañen a la filosofía, como la naturaleza del conocimiento, por ejemplo, el tipo de explicación biológica, que a diferencia de las explicaciones de la física o de la química, son explicaciones nomológicas, es decir, que apelan a regularidades medibles, cuantificables, y que se pueden hacer predicciones hacia el futuro. Como sabemos, la biología carece de esa predictibilidad, de esa precisión, y por lo tanto es un tipo de explicación científica, desde luego, pero historicista. La historicidad me parece que es un elemento medular dentro de las explicaciones biológicas, y me parece que así lo ha sido desde que nació la biología como ciencia. Es cierto que ha habido un predominio de de querer explicar la biología en términos fisicalistas o químicos, pero la biología tiene su propia explicación historicista. Al rato voy a usar un ejemplo concreto de cómo el estudio de la moralidad, por ejemplo, puede ser un objeto idóneo para mostrar cómo converge la filosofía, la biología, incluso la química, y cómo, visto desde este modelo historicista, la moralidad no puede entenderse sin esta convergencia de disciplinas. Pero bueno, eso lo voy a tomar al rato. Ahora solo quiero responder para hacer más candente el debate y empecemos a
a mostrar esas diferencias o esas divergencias. Y yo creo que la biología no se le puede exigir que responda a preguntas filosóficas, porque no es filosofía. La biología abandonó muchas preguntas filosóficas porque no podían ponerse en el terreno empírico. Y el qué, desde luego, se abandona en términos filosóficos, pero se responde en términos biológicos. Había una pregunta también muy recurrente antes del pensamiento evolutivo y después también siguió siendo usado dentro de la biología, el para qué de los sistemas vivos. No solo el qué, el cómo, el por qué, sino para qué la vida, para qué la evolución. Pero ese tipo de preguntas no es que no sean válidas o legítimas, sino que quedan fuera del marco de la explicación o de la investigación biológica. Porque no podemos tratarlas de manera empírica, como si se puede tratar un mecanismo, un proceso, una anatomía, una función biológica. Entonces, en ese sentido, me parece no es que la biología quiera renunciar a ese tipo de preguntas, sino más bien no son del tipo de preguntas que la biología tenga que responder. Y me parece que esas preguntas son más de corte filosófico y bueno, no se está dando la vuelta, sino simplemente se está reconociendo que no es legítimo estudiarlas. Ahora, dentro del terreno de la biología, por ejemplo, me parece que sí se responde el qué es un organismo. Es un objeto natural. Pero esa respuesta que se da, desde luego, se reduce en muchas ocasiones a la física, a la química, a la idea de contingencia, a la idea de emergencia, y puede o no ser satisfactoria para el amplio mundo intelectual, pero me parece que en muchos sentidos sí es satisfactoria para un grupo de biólogos, o de filósofos, o de intelectuales que no tienen formación biológica, pero que encuentran una respuesta, digamos, legítima desde qué es la vida, qué es un organismo. Y esa respuesta es dada en términos históricos. Un organismo es un objeto natural, producto de un proceso evolutivo que ha ocurrido a lo largo de millones y millones de años sobre este planeta. Entonces, y a partir de esa respuesta pueden construirse también otras reflexiones filosóficas, otras reflexiones éticas, otras reflexiones bioéticas, que desde mi punto de vista pueden ser coherentes y muy sólidas y no necesitarían profundizarse más allá en términos filosóficos, teológicos o socioculturales, etc. Entonces, simplemente para responder un poco a lo planteado por Frank, de que sí tienen respuesta a las preguntas, pero no en un sentido tradicionalista, digamos, en el que a veces se espera que la biología pueda responderlo todo. Cuando lo ha tratado de responderlo todo, surgen aberraciones como la sociobiología, que fue un camino sin salida, que trató de explicar, incluso el lema de la sociobiología era que se había acabado el trabajo para los filósofos, que ya no tenían más que pensar ni que trabajar, porque ahora todo lo podía explicar la biología. Esa, digamos, es el otro extremo de pensar que la biología lo puede explicar todo y pensar que la biología debe explicarlo todo. Pero me parece que tiene una esfera de un campo de exploración y de preguntas y respuestas muy limitado, y me parece que la mar
lo delimita bastante bien y sobre eso se funda la biología, sus problemas, sus explicaciones, etc. Bueno, yo lo dejo ahí y me reservo el ejemplo concreto para la segunda parte. Perfecto, muchas gracias al doctor Noguera por su intervención.